Hola gente, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a este canal, en la cual pues está orientado para aquellos que estudian alguna carrera de ciencia de la salud, ya sea enfermería, obstetricia, nutrición, medicina humana, enfermería, etcétera, 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 la odontología, ¿no? Farmacia, laboratorio, etcétera. Quien les habla es Antonio Cabrera. Y pues el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante y muy importante además. Si bien es cierto, aquí ya tengo una ilustración preparada para todos ustedes, pero en realidad pues vamos a ir explicándola en realidad a manera de repaso para que tú entiendas más o menos aquellos procedimientos fundamentales y esenciales, con respecto al desarrollo embrionario. Ahora, antes de abordar este tema, antes de entrar justamente a todo lo que es el desarrollo embrionario, tú ya debes de haber reconocido o debes de reconocer las nociones, los fundamentos de lo que vendría a ser pues la fisiología reproductiva, tanto femenina como masculina. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a poder entender y comprender esa parte del desarrollo embrionario. Entonces, sin nada más que decirles, voy a empezar a hacer un pequeño entendimiento, a explicar este tema para que tú puedas pues justamente llegar a una buena conclusión y a responder las preguntas de tu examen de admisión o quizás de tu parcial o de tu examen o de tu práctica. Listo. Empezamos con la etimología o la definición. ¿Está bien? Debe recordar que la embriología, etimológicamente hablando, es el estudio y desarrollo del embrión. Además, recuerda que el desarrollo embrionario estudia el periodo de vida que comprende desde la fecundación hasta el nacimiento. ¿Está bien? O sea, el desarrollo embrionario lo que va a explicar es cuáles son los procedimientos desde que el espermatozoide prácticamente fecunda, o sea, se fusiona con el ovocito secundario para justamente pues formar a lo que ya conocemos como un ser humano, ¿no? Como propiamente un organismo totalmente vivo, complejo, con diferentes funciones, ya que es un ser vivo en realidad. ¿Está bien? Ahora, por lo que generalmente el desarrollo embrionario estudia al ser humano en su periodo prenatal e intrauterino. Ahora, debes recordar que en realidad pues presenta tres periodos. ¿Está bien? Lo vamos a clasificar en tres periodos. Y para eso, como no he terminado en realidad todavía esta ilustración, vamos a ir explicándolo, vamos a ir poniendo a manera de apuntes, a manera de blog, para que se entienda. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos los tres periodos, en realidad pues, que yo te había mencionado. ¿No? Obviamente aquí está en tal cual como un panorama, una visión general de lo que ya te he venido comentando desde el inicio. ¿Está bien? Ahora, en realidad la embriología consta de tres etapas, ¿no? Tenemos primero el periodo preembrionario. Preembrionario. ¿A qué le conocen preembrionario? Al periodo preembrionario. ¿Cuándo se dice que estamos en un estadio preembrionario? En realidad debes recordar que este periodo comprende desde la fecundación hasta la tercera semana aproximadamente. Ahora, luego de esto viene el periodo propiamente embrionario. Periodo embrionario. Entonces, este periodo embrionario justamente pues está comprendido desde la cuarta hasta la octava semana. ¿Ves? Y luego viene el periodo fetal, ¿no? El periodo, la etapa fetal, que obviamente pues ya comprende o está desde la novena semana hasta el momento del nacimiento, o sea, más o menos a la semana 40 o 41 aproximadamente. ¿Está bien? Entonces aquí vemos cómo es que con el pasar de las semanas el embrión va formándose hasta llegar a un estadio fetal. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el aparato reproductor femenino es aquel que alberga, es aquel que contiene a este nuevo ser para justamente desarrollarlo y formarlo de una manera perfecta, casi de una manera totalmente perfecta. Ahora, tú ya debes saber aquí que tenemos lo que vendría a ser pues el aparato reproductor femenino. Tenemos a los órganos internos, que está comprendido por la vagina, por el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Recuerda que a las trompas de falopio también le conocen como oviductos o tubas uterinas. ¿Está bien? Listo. Lo que me importa aquí es el útero, los ovarios y las trompas de falopio. Obviamente la vagina también en parte, pero en realidad pues la vagina es solamente el orificio de entrada, ¿no? Por donde va a estar entrando los espermatozoides que el varón insemina dentro de ella pues para seguir con todo el acto reproductivo y así perpetuar la especie.
Pero me llama mucho la atención una de las capas del útero. Recuerda que el útero tiene unas capas llamadas de afuera, bueno, de adentro hacia afuera, endometrio, ¿te acuerdas? Miometrio y perimetrio. Lo que me importa mucho y es lo más esencial acá es el endometrio. Ahora, debes recordar que el famoso endometrio, tiene dos capas, ¿te acuerdas? Tiene una capa funcional y tiene una capa basal. La capa funcional, su mismo nombre lo dice, le da el funcionamiento, le da la fisiología reproductiva a lo que vendría a ser pues todo el desarrollo embrionario, por eso es que es muy importante. Mientras que la capa basal es la que va a regenerar propiamente a la capa funcional cuando ésta se desprenda cada 28 o 30 días, con respecto a según el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, ¿ya? Entonces, obviamente son dos cosas diferentes, pero para que me entiendas. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el endometrio es una de las capas más importantes que tiene el útero, ya que aquí se va a estar dando prácticamente todo el desarrollo embrionario. ¿Está bien? Se va a estar dando todo el desarrollo embrionario. Ahora, quiero que se observe aquí también las famosas trompas de falopio. Si te vas dando cuenta aquí en las trompas de falopio se va a estar dando ¿qué cosa? Se va a estar dando la famosa fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Yo te había mencionado que es el proceso, es el paso en el cual se unen o se fusionan los gametos masculinos o el gameto femenino y viceversa, ¿no? En el caso del gameto femenino, también conocido como ovocito, ovario u ovocito secundario, y en el caso pues del gameto masculino es el espermatozoide, ¿no? Entonces acá vemos al óvulo, cómo es que es fecundado, ¿está bien? Y esto en realidad pues ocurre en el tercio externo de la trompa de falopio. Eso de allí suele ser pregunta de examen. ¿Dónde se realiza la fecundación? Se realiza en el borde externo de la trompa de falopio. O también conocido también como la ampolla, ¿no? De las tubas uterinas o la misma trompa de falopio. Ahora, debe recordar que cuando ocurre artificialmente en un laboratorio se le denomina fecundación in vitro. Listo. Ahora, el espermatozoide recuerda que debe atravesar la corona radiante, ¿no? La corona radiada, y además también debe atravesar la zona pelúcida que tiene justamente este ovocito secundario, para lo cual ocurre justamente una reacción acrosómica, ¿no? Que es justamente una parte que tiene el espermatozoide. Ahora, ¿esto por qué está determinado? ¿Por qué depende? Esta reacción acrosómica está determinada por la liberación de enzimas presentes justamente en el acrosoma del espermatozoide. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a la famosa hialuronidasa, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que es una de las tantas enzimas que tiene el espermatozoide en el acrosoma para poder atravesar y hacer esta reacción acrosómica y en la corona radiada o la zona pelúcida, ¿no? Así la fecundación obviamente también le permite al hombre restablecer el número de diploides, de cromosomas en realidad, ¿no? Recuerda que todos nosotros somos diploides. ¿Qué quiere decir que somos diploides? Somos 2N. Y esto es igual a 46 cromosomas. Por ende, N es 23 cromosomas, que es justamente la carga genética que lleva cada gameto del humano, ya sea masculino o femenino. Cada gameto sexual o cada célula sexual, para dejarme entender, lleva pues justamente lo que vendría a ser pues esta parte. ¿Vamos bien? Listo, seguimos. Ahora, una vez que en realidad pues el huevo, bueno, la fecundación se ha dado, viene la etapa de segmentación. Y acá lo podemos ver, lo podemos ver porque es cuando ya este ovocito secundario empieza, su mismo nombre lo dice, segmentarse. Mira las células. Las células, obviamente, lo acabo de dibujar, se están segmentando. ¿Qué quiere decir? Que van a estar dividiéndose constantemente. Por eso es que se define a la segmentación como un proceso de divisiones sucesivas por mitosis. Ojo, por mitosis, que están obviamente presentes en el huevo cigote, también le llaman, o cigoto, ¿no? Ahora, a cada célula que se forma se le denomina blastómero o blastómera. Cuando ya existe una masa sólida de blastómeras, a este conjunto se le denomina mórula, que posee un volumen similar al cigote original. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad cada sucesión o cada división que va a hacer cada célula va a formar una mórula. Y esta mórula está hecha de unidades más pequeñas, o sea, por monómeros, para que me entiendan, llamados blastómeros. ¿Está bien? Ahora, al llegar al útero, la mórula
la zona pelúcida comienza a desaparecer, ya no existe en el ovocito, bueno, ya en este cigote, ¿no? Las secreciones uterinas prácticamente pues penetran entre los blastómeros formando una pequeña cavidad que luego se convertirá en una sola cavidad gigante, una cavidad madre, a lo que le conocemos comúnmente aquí como blastocele. Ahora, este blastocele va a estar justamente pues formándose así el blastocisto, ¿no? Entonces acá tenemos justamente pues cómo es que del huevo cigoto, que en realidad acá ya se está formando porque vemos cómo el espermatozoide está ingresando, empieza a hacer divisiones sucesivas. De 2 células forman 4, de 4 forman 8, de 8 16, de 16 32, de 32 64 y así sucesivamente. Entonces, todo este bloque de aquí está en un proceso de segmentación, o sea, está en una etapa de mórula. ¿Está bien? Está en una etapa de mórula. Ahora, recuerda pues que esta mórula va a tener una gran cavidad llamada como la cavidad blastocelómica, ¿no? O el famoso blastocele, formado así justamente a los blastocistos. ¿Está muy bien? Ahora, otra cosa que debes recordar también es que aquí se encuentran o encontramos masas celulares, ¿no? Aquí encontramos las famosas masas celulares. Esas masas celulares son de dos tipos. Son externas y son internas. ¿Qué quiere decir? Que la masa celular externa es una masa que dará origen justamente a la cara fetal de la placenta. Ahora, si tú te has dado cuenta al inicio, acá tenemos un poquito de placenta y tenemos dos caras. Tenemos la cara fetal y acá la cara maternal o materna. ¿Me dejo entender? Listo. Entonces, una de esas caras, generalmente es la cara externa, es la que le va a dar justamente origen a la cara fetal de la placenta. Ahora, le conocemos también como otro nombre. En el mundo de la embriología le conocemos como el famoso trofoblasto. Es el famoso trofoblasto. O también tenemos por acá las famosas masas celulares internas que darán origen al embrión propiamente dicho. A esto le conocemos como el embrioblasto, pues su mismo nombre lo dice. Si le va a dar origen propiamente al embrión, a eso se le conoce como el embrioblasto. ¿Me dejo entender? Listo. Y a partir de esto comienza la gran aventura de este embrión para desarrollarse hasta llegar a un estadio fetal. ¿Te acuerdas que yo te había mencionado que hay 3 periodos? El periodo preembrionario, el periodo embrionario y el periodo fetal. Profe, una consulta. ¿Es lo mismo decir embrión que feto? No. Esto se rige con respecto a la duración que lleva este conjunto de células que obviamente pues está formándose dentro del cuerpo de la madre. ¿Está bien? Haciendo una recapitulación, algo helicoidal. Recuerda que el periodo preembrionario consta desde la fecundación hasta la 3ª semana, el periodo embrionario está de la 4ª a la 8ª semana y el periodo fetal está comprendido desde la 9ª semana hasta el nacimiento, ¿no? Que yo te había mencionado que es entre la semana 40 o 41. Listo. Entonces acá vemos cómo es que el feto, o bueno, el embrión propiamente, perdón, el lapsus, el embrión, mira, hasta yo me confundo a veces. Este era mi gran dilema, por ejemplo, en la universidad. Por ejemplo, el embrión acá vemos cómo es que adopta una forma con respecto a las semanas que va pasando dentro del vientre maternal. Por ejemplo, así se ve más o menos de aproximadamente 3 semanas. Así se ve de aproximadamente 4 semanas. Así se ve de aproximadamente 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas y 8 semanas. Una vez que ya está entrando a la 9ª semana, está prohibido llamarle embrión. Porque ya está entrando a una etapa, ¿te acuerdas? A una etapa fetal. Y en la etapa fetal, pues obviamente ya es un poco más generalizado, es un poco más complejo. Ahora, el embarazo principalmente se comprende en 3 trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Está bien? Entonces, acá hay 3 meses, 6 meses, 9 meses, que es lo que por lo generalmente dura. ¿Qué cosa? Es lo que por lo generalmente dura un embarazo. Generalmente tanto aquí como aquí, o sea, en estos 6 meses, o sea, en el primer trimestre y en el segundo trimestre del embarazo, se dice que el embrión es más susceptible. ¿Por qué se dice que es más susceptible? Porque en realidad pues está creciendo, está formándose, está en una etapa de formación. Y si está en una etapa de formación, basta cualquier estímulo externo para que esto
totalmente se vea en decadencia, se vea totalmente atrofiado, se vea totalmente fracasado. Es por eso que la madre, ya hablando psicológicamente, en estos primeros trimestres, o sea, en los primeros 6 meses, debe mantener la calma que justamente pues acondiciona el embarazo. No preocuparse, no estar bajo estrés, no estar bajo gran presión, alejarse pues de factores que causen pues trastornos o anomalías que atropellen o que alteren justamente pues lo que vendría a ser pues el embarazo, para no llegar a las anomalías congénitas, ya que la causa de las anomalías congénitas justamente pues recuerda que está dentro de las 3 categorías. ¿Está bien? Lo voy a mencionar por acá por si acaso. Las anomalías congénitas están gracias a los factores ambientales, ¿no? Que generalmente están representadas por un 15%. Luego tenemos los factores genéticos, que principalmente pues sí tienen prácticamente el doble de peso que los factores ambientales, en un 30%, y en realidad pues tenemos factores debido a la interacción ambiental con la susceptibilidad genética, o sea, la interacción de los dos, ¿no? Factores genéticos más ambientales, y esto obviamente demanda el 55%. Y la diferencia pues otros factores, ¿no? Factores hereditarios, que no es lo mismo decir genéticos, u otros factores en realidad pues que en realidad estén alterando todo esto. ¿Está bien? A este último le conocen también como el famoso multifactorial, ¿no? Ya que en realidad pues hay muchos factores de por medio, no solamente ambientales ni genéticos, hasta muchas veces los dos, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice eso, por eso es que se menciona este medio. ¿Vamos bien? Listo. Entonces quiero hablarte, por ejemplo, acá lo que ocurre en el primer trimestre, bueno, en el primer trimestre no, en las primeras 3 semanas. ¿Qué ocurre en las primeras 3 semanas? Por ejemplo, debemos recordar y considerar que en la primera semana ocurre la segmentación, pero antes de eso la fecundación, la segmentación y la implantación. O sea, dentro de estos primeros 7 días, está ocurriendo pues lo que vendría a ser la famosa fecundación. ¿Ya? Ahora, en el caso de lo que vendría a ser pues la segunda semana, ocurre la formación del disco bilaminar, que esto pues está propiamente diseñado por el famoso endodermo y el famoso ectodermo. Y asimismo debe recordar pues que se da inicio a la formación, ¿qué cosa? De la placenta, ¿no? Debe recordar que la placenta es esa estructura muy esencial, ¿no? Donde va a estar prácticamente la comunicación entre el feto y la madre. ¿Está bien? Y acá está justamente pues lo que yo te había mencionado hace un ratito, lo que vendría a ser pues la introducción, ¿no? Con respecto a los periodos. Tenemos el periodo preembrionario, el periodo embrionario y el periodo fetal. Recuerda que el periodo preembrionario, volviendo a repetir, como ya es la tercera vez que lo repito, recuerda, está comprendido entre la fecundación hasta la 3ª semana de gestación. El periodo embrionario va de la 4ª a la 8ª semana, y el periodo fetal está comprendido entre la 9ª semana hasta la etapa del nacimiento, ya que en realidad pues promedia la semana 40 o 41 de gestación. ¿Está bien? Listo. Entramos un poquito a la fecundación, detallando prácticamente, haciendo una recapitulación de lo que ya te he mencionado. La fecundación, como dice aquí, es la fusión de los gametos masculinos y femeninos para la formación del huevo cigote, que es la primera célula del nuevo individuo, ¿no? Que se da en el tercio externo del conducto del conducto de falopio o las trompas de falopio, el oviducto, ¿ya? Luego tenemos la segmentación. La segmentación, que era, ¿te acuerdas? Yo te había mencionado acá en esta parte, ¿te acuerdas? La segmentación es el proceso de divisiones sucesivas por mitosis que obviamente pues presenta el huevo o cigoto, ¿no? A cada célula, recuerda que a cada célula se le denomina blastómero o blastómera, que posteriormente va a formar a la mórula. Ahora, al llegar el útero a la mórula, justamente la zona pelúcida comienza a desaparecer, se comienza a desintegrar y las secreciones uterinas van a penetrar. Mira, es todo lo que te he mencionado, prácticamente todo lo que está en mi resumen, es lo que te acabo de mencionar, ¿no? Justamente pues comienza a desaparecer y las secreciones uterinas penetran entre los blastómeros, formando una pequeña cavidad llamada blastocele. Esto de aquí es pregunta de examen. ¿Formando a quién? Bueno, ¿formados por quién? Por el blastocisto. ¿Ya? Ahora, como ya te había mencionado, el blastocisto tiene 2 masas celulares, una masa celular externa y una masa celular interna. La masa celular externa, ¿no? Es justamente pues lo que yo te había mencionado, es el trofoblasto, ¿no? Quien va a dar justamente origen a quién?
a la placenta, ¿no? A la placenta. Mientras que la cara o la masa celular interna es propiamente la que va a formar al embrión propiamente dicho, ¿no? Por eso le llaman embrioblasto. Listo. Ahora, ¿qué ocurre en la segunda semana? Como yo te había mencionado, en la segunda semana, el trofoblasto, ¿no? El trofoblasto se va a diferenciar en dos capas. ¿Cuáles son esas dos capas? Esas dos capas son el citotrofoblasto o capa interna también, o capa externa, perdón. Mientras, bueno, acá no, acá ha habido un pequeño error. Acá es cara interna. Vamos a ponerle por acá. A ver, vamos a arreglarlo, no hay problema. Esto de aquí es la famosa, pues, cara interna. A ver, creo que no se puede. Sí, sí se puede. Es esto de acá. Vamos a... Uy. A ver. No se puede, qué raro. Qué extraño. Entonces, acá es. Entonces, acá vamos a poner cara interna. Ya es, acá ha habido un error de comprensión. Así que le vamos a poner capa interna. Ya es la famosa cara o capa interna, ya que está dado por el citotrofoblasto. Y luego tenemos el sincitio trofoblasto. Ahora sí ya está acá, no hay error. El sincitio trofoblasto, o también llamada capa externa. En la capa externa, ¿ya? Esta capa externa o el sincitio trofoblasto presenta unas cavidades, ¿no? Llamadas obviamente, como son cavidades, como son unas cuevas, le llaman lagunas, las cuales van a dar origen, pues, a la circulación uteroplacentaria. Ahora, debes recordar que esta capa elabora la famosa hormona gonadotropina coriónica humana, que es la famosa HGC. La hormona gonadotropina coriónica humana permite justamente el diagnóstico del embarazo. ¿Está bien? Y que puede ser detectado a través de la orina o el suero sanguíneo de las personas, en este caso de la señorita, ¿no? En este caso ya señora propiamente. Ahora, muchas veces esta hormona gonadotropina coriónica es más sensible o es más susceptible en el suero sanguíneo. Voy a redundar, ya, en el suero sanguíneo. ¿Por qué? Porque muchas veces por la orina no se logra secretar del todo. O si se logra secretar muy tardíamente, se logra secretar muy después, por así decirlo, ¿ya? Entonces recuerda, pues, que la hormona gonadotropina coriónica humana es más susceptible en realidad por el suero sanguíneo, o es más sensible al suero sanguíneo, o ser encontrado en el suero sanguíneo, que es muy diferente en la orina, ¿ya? Por eso es que muchas veces hay señoritas que se hacen pruebas de orina, o el test de embarazo vía orina, y en uno le sale positivo y en el otro le sale negativo, ¿no? Porque siempre son de la idea de comprar 2 o 3 para no encontrar el margen de error, pero se terminan dando la sorpresa, pues, de que en uno le sale positivo y en otro le sale negativo. Es por eso que recurren al más verídico, que en este caso sería, pues, el de la sangre, ¿no? Ya que justamente vamos a encontrar la famosa la HGC. Si tú ves HGC en tu hemograma, ten cuidado, eso ya sabes qué significa. Listo. En la tercera semana, ya pues tomándose como referencia al surco o la línea primitiva del ectodermo, se forma la tercera membrana germinativa. ¿Cuál es? Es el mesodermo. ¿Te acuerdas? Porque en la segunda semana ya se había formado, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? Había un disco bilaminar, ¿no? Que le daba justamente proporción al ecto y al endodermo. Y además que se daba inicio a la formación de la placenta. Y ya en la tercera semana ocurre la formación de la tercera membrana, con la cual pues se constituye el disco germinativo trilaminar, que quiere decir que aquí ya encontramos al famoso mesodermo. Ya encontramos al mesodermo. Terminamos lo que era pues justamente el periodo preembrionario, y ahora entramos al desarrollo o al periodo embrionario, que consta de la cuarta a la octava semana. ¿Qué ocurre aquí? En el caso pues de la cuarta semana, no lo voy a escribir porque ya no me da espacio, pero lo voy a ir mencionando, lo voy relatando y te lo voy a explicar. En el caso de la cuarta semana, en el caso del periodo embrionario, se caracteriza ya por la formación de órganos a partir de las 3 capas germinativas. ¿Cuáles eran? Aquí están: ectodermo, mesodermo y endodermo.
Obviamente pues en cada una de ellas vamos a encontrar todo lo que yo te he mencionado. ¿Ya? Está ahí justamente el sistema nervioso central, periférico. En el caso del mesodermo tenemos el tejido conectivo. En el caso del endodermo, el revestimiento epitelial del tubo digestivo, etcétera. Eso lo vamos a comentar en un momento. Entonces, como te decía, en el caso del periodo embrionario, ya encontramos pues la formación de los órganos porque ya están las tres capas germinativas. Entonces, como ya están las tres capas germinativas, decimos pues que los seres humanos somos organismos triploblásticos, ¿no? Ya que tenemos justamente endodermo, ectodermo y mesodermo. Hay algunos seres vivos, algunos animales inferiores que son diploblásticos, ya que en ellos existe solamente el ecto y endodermo. Esto lo vamos a ver más adelante en lo que vendría a ser pues reino animal, ¿no? Una clasificación según pues sus capas germinativas o sus discos germinativos. Listo. ¿Qué más? En este periodo se da prácticamente pues la organogénesis, que es la formación y creación de ciertos órganos que tienen los seres humanos. Por lo que este periodo, como ya te había mencionado, es de alta sensibilidad a agentes extraños o teratógenos, que es justamente lo que yo te había mencionado en esta parte. ¿Ya? Obviamente pues estos agentes extraños o teratógenos son capaces de alterar el desarrollo del embrión, ¿no? Y producir malformaciones congénitas como el famoso labio leporino, la ficomelía, la espina bífida, la fisura palatina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Listo. Seguimos. En la cuarta semana ya el amnios es un poco más transparentoso, además que ya está rodeando al embrión, ¿no? Dentro de una bolsa llena de líquido, de ahí viene el término líquido amnióticos. Este líquido es estéril, ¿no? Este líquido amniótico es estéril, que su principal función es proteger al embrión, ¿no? Justamente evitando que se lastime y además que de una u otra manera tiene una función amortiguadora, ¿no? Ahora, los principales derivados de las tres membranas germinativas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, aunque ya estaría de más mencionarlo, pero por si acaso te lo voy a recalcar. En el caso del ectodermo, del ectodermo, tendríamos lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído, los ojos, las fosas nasales, la epidermis y algunos anexos. Tenemos al cristalino y a la córnea, que están propiamente parte de la anatomía del ojo. Tenemos el oído interno y externo, tenemos a la hipófisis, a las glándulas mamarias, a las glándulas sudoríparas, al esmalte de los dientes, la médula suprarrenal, el epitelio de la boca, etc. Mientras que en el mesodermo encontramos el tejido conectivo, como ya te lo había mencionado, tenemos al tejido cartilaginoso, huesos, tejido muscular, tenemos al tejido hematopoyético, la sangre, tenemos a la médula ósea, tenemos a los órganos y tejidos linfoides, tenemos a los dientes, tenemos a la dermis, la esclera, que es la estructura también que forma parte del ojo, la parte blanca para que me entiendas, el oído medio, el mesotelio, ¿no? Que es una membrana muy delgada de los vasos sanguíneos, tenemos el sistema cardiovascular, los riñones, las gónadas, ya sea ovarios y testículos, y algunos conductos propiamente de estos órganos. Y en el caso del endodermo tenemos el revestimiento epitelial del tubo digestivo, tenemos las vías respiratorias y de la vejiga también, tenemos la formación de la tiroides, paratiroides, timo, vesícula biliar, hígado, páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Listo. Y así esto se va formando desde la cuarta hasta más o menos la octava semana, ¿no? Recuerda que en la octava semana se encuentran presentes ya todas las características generales externas del cuerpo y se reconoce al embrión ya como humano. Debes recordar esta parte, ya que a su inicio el embrión es similar a otras especies. Por eso hay un dicho, ¿no? La ontogenia recapitula la filogenia. Entonces, este dicho es justamente pues a las etapas embrionarias que va pasando el ser humano y recapitulando las especies que justamente conocemos de los tetrápodos, ¿no? Los anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Los peces son otra clase, no es una superclase Piscis. Generalmente escapan de estos tetrápodos, ¿ya? Muy bien, ahora, en el caso de la semana 8, ya cuando se culmina este periodo, la mayoría de órganos, aparatos o sistemas ya están presentes. Sin embargo, la mayoría de ellos, ¿cómo están?
están aún infuncionales, no valen, no sirven en realidad, en pocas palabras, ya que en realidad están formados, mas no están desarrollados, que es muy diferente. Por eso es que un parto prematuro generalmente pues esto terminaría con la vida de lo que vendría a ser ya el feto, ¿no? Porque terminando la 8ª semana entra al periodo, ¿te acuerdas? Al periodo fetal, ¿está bien? Listo. El periodo fetal debe recordar pues que se caracteriza por el crecimiento y de la diferenciación celular de los tejidos que ya propiamente se encuentran en este periodo, ¿no? En el periodo embrionario, los cuales justamente ya hacen madurar y funcionar justamente pues a este nuevo individuo. Acá además que se da el periodo de la histogénesis, que quiere decir que ya se van a formar los tejidos más especializados aún. No formar, sino ya a desarrollar. ¿Está bien? Entonces, si te hago una pequeña recapitulación, tenemos a la 9ª semana, ya la cabeza mide la mitad del tamaño total del cuerpo, su crecimiento ya va relativo siendo, ¿no?, cada vez menor. En la 12ª semana, los riñones comienzan ya a secretar y a eliminar orina, bueno, a excretar la orina, ¿no? Se inicia la deglución del líquido amniótico y se puede distinguir el sexo de los genitales. Es por eso que en realidad pues es recomendable hacer la prueba de ecográfica, ¿no?, para determinar el sexo a partir del 3er mes de gestación, o sea, en la 12ª semana, ¿no?, para ir más o menos a ver si es mujercita o si es varoncito, ¿no? Entonces para eso en realidad pues para esa etapa más o menos se hace las famosas pruebas de sexo, ¿no?, las ecografías. Ya en la semana 16 o ya en 4.º mes más o menos, el material expelido, ¿no?, justamente del colon del feto y del recién nacido, se le conoce a esto como el meconio. Es muy importante. El meconio son las primeras defecaciones que hace el feto, ¿no?, tanto dentro como fuera del maternal, por así decirlo, ¿no?, dentro o fuera de la madre. A esto se le conoce como el meconio. Principalmente está compuesto por enzimas digestivas, hay proteínas, hay obviamente células muertas y obviamente pues esto se desprende del tubo digestivo. En la 20ª semana, en la semana 20, ya las glándulas sebáceas secretan el vernis caseoso, ¿no?, el vernix caseoso, que cubre y protege la piel del feto hasta el nacimiento. Justamente de qué, de los efectos irritantes del líquido amniótico, ¿no?, porque en realidad no quiere decir que el cuerpo se adapte, no, en realidad el cuerpo debe formar una protección, el vernix caseoso, para que el líquido amniótico no irrite, no lacere la piel de este pues feto, ¿no? Recuerda también que aquí se forma la famosa grasa parda, ¿no?, que es uno de los primeros tejidos de grasa que tienen justamente pues los fetos, ¿no?, los neonatos. Y además pues que este tejido le proporciona calor ¿a quién? Le proporciona calor al feto. Ya en la semana 28 el sistema respiratorio y el sistema nervioso central ya han alcanzado cierta madurez, cierto desarrollo, lo que le permitirá justamente al feto sobrevivir en caso se produzca un nacimiento prematuro, ¿no? Y ahí entre la 38 a 40ª semana el feto ya ha alcanzado su desarrollo total, ¿no? Más o menos pesa 3,5 kilos, o sea 3.500 gramos, aproximadamente mide entre 50 a 60 centímetros de longitud, y acá se dice pues que el periodo el periodo embrionario o el periodo de gestación ha culminado, ¿no? En general el periodo de la gestación tiene una duración de ¿cuánto? ¿Te acuerdas? Aproximadamente 266 o 266 días. Esto aproximadamente equivale 38 semanas, ¿ya? Ahora, esto está dependiendo desde la fecha de fecundación, ¿no?, desde la fecha de la fecundación, o en realidad pues 280 días, que es 40 semanas, y esto se cuenta desde la famosa FUM o FUR, ¿no?, que es la famosa FUM o FUR. ¿Qué es la famosa FUM o FUR? Fecha última de menstruación o fecha última de regla,
¿no? Entonces a la señorita se le pregunta, señorita, ¿cuándo fue su último sangrado? ¿Cuándo fue su último periodo? Y en base a eso nosotros podemos decir cuándo van a ser y desde cuándo está, obviamente, pues gestando. Y esto, para saberlo con mayor precisión, se utiliza un famoso gestograma, que principalmente aquí en Perú viene de una manera circular y obviamente viene con todos los parámetros para detectar en qué momento va a nacer el niño de la señorita, bueno, en este caso ya señora, ¿no? Es el famoso gestograma, viene de una manera redondita. ¿Está bien? Listo. Y ya para terminar te tengo que hablar justamente pues de la placenta, que es el órgano glandular que en realidad va a ser transitorio. Tiene una forma discoidal con un peso aproximado pues de 500 gramos, o sea, medio kilo, ya que justamente se encarga de proteger y albergar, de contener al feto durante todo su trayecto de desarrollo. En este caso es la interfaz entre los sistemas circulatorios de la madre y el embrión, ¿no? Entonces, como yo te había mencionado, presenta dos caras. Presenta una cara fetal y una cara materna, ¿no? En el caso de la cara fetal está en relación justamente con el feto. Y además pues que presenta la inserción del cordón umbilical, no te vayas a olvidar, ¿ya? Que está formado por una vena que transporta sangre oxigenada de la placenta y dos arterias que transportan sangre hipoxigenada del feto a la placenta. ¿Está bien? Entonces lo voy a poner por acá, la cara fetal a manera de esta flecha. Te voy a mencionar esto. Recuerda que en el caso de la cara fetal está formado por una vena. Lo voy a poner de color negro para que no te equivoques, ¿ya? O para no confundirnos. De una vena y dos arterias, ¿ya? Está hecho de una vena y dos arterias que están justamente contenidos en el interior del cordón umbilical. La vena, debe recordar, transporta sangre hiperoxigenada, mientras que las arterias llevan sangre hipooxigenada. ¿Ya? Llevan sangre hipooxigenada del feto a la placenta. ¿Ya? Mientras que las venas, o en este caso la vena, transporta oxígeno de la placenta al feto. ¿Ya? Mientras que la cara materna debe recordar pues que está en relación con la cara funcional del endometrio, ¿no? Llamada justamente, llamándola así también decidua basal. Ahora, esta decidua basal presenta funciones nodulares llamadas cotiledones. Estas formaciones se le conoce como los famosos cotiledones. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la función? ¿Qué funciones cumple? En realidad vamos ahora a borrar todo esto de acá porque ya lo copiaste. Y para no estar... Bueno, mejor lo dejo. ¿Ya? Porque siempre en los comentarios de ahí me hacen leña. ¿Cuáles son las funciones que destacan dentro de esta placenta? Obviamente tenemos el intercambio de gases, ¿no? Oxígeno por CO2, intercambio de nutrientes, de desechos, obviamente que se da entre la sangre materna y la sangre fetal. Otra es de la secreción de gonadotropina coriónica humana, ¿no? Que es la famosa GSH o HGC, como ya lo habíamos puesto por acá. ¿Te acuerdas? Listo. Obviamente va a haber secreción de algunos productos como lactógenos placentarios, estrógeno, progesterona, etc. Otra función de la placenta sería pues la protección del feto a través de la barrera placentaria y además pues que mantiene la temperatura corporal embrionaria o fetal ligeramente por encima de la temperatura de la madre. ¿Está bien? Ahora, obviamente pues esto está en relación con la etapa del parto, ¿no? Ahora debes recordar que la etapa del parto generalmente pues tiene 3 periodos, ¿no? El periodo de dilatación. Tenemos el periodo de expulsión, y el periodo de alumbramiento. ¿Qué es el periodo de dilatación? El periodo de dilatación, este periodo aquí se caracteriza por una progresiva relajación y por ende dilatación del cuello uterino, ¿no? Aquí justamente recuerda que esto es estimulado por la relaxina, que se libera ¿dónde? ¿Te acuerdas? En los ovarios. Ya esto está ligado justamente gracias a la relaxina, que se secreta en los ovarios.
Luego viene el periodo de expulsión, que comprende desde la dilatación completa del cuello uterino hasta el nacimiento del feto. ¿Está bien? Desde la dilatación hasta el nacimiento. Y por último tenemos el periodo de alumbramiento, que justamente corresponde a la expulsión de la placenta y de las membranas fetales anexas. Ahí está. Y justamente pues esta es la anatomía de lo que vendría a ser pues acá hay un corte sagital, lo que se le ha hecho a una gestante, y para que vea la distribución, ¿no? Ahí tenemos a la vejiga, la placenta, el cérvix, la columna vertebral, el líquido amniótico, el feto, el cordón umbilical, etcétera, etcétera, etcétera. Bien chicos, he tratado de hacer una pequeña explicación de todo lo que vendría a ser pues desarrollo embrionario. Sé que es muy extenso, sé que es pero muy complejo entender esto. Y obviamente pues es importante saber un poquito más del desarrollo embrionario y fetal en la salud de todos nosotros, ¿no? De todas las personas. ¿Está bien? Recuerda que todos estos temas los puedes descargar desde nuestro Instagram, desde Antonio-Cabreras, o también te puedes ir a la plataforma de Facebook y descargarlos también en nuestra plataforma virtual, ¿no? En el fanpage por Cabrera Ilustraciones, que es el mismo nombre que tiene este canal. Bien chicos, sin nada más que decirles, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta, lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios y no olvides activar la campanita y suscribirte a nuestro canal porque estaremos subiendo más contenido en estos próximos días. Mi nombre es Antonio Cabrera y recuerda pues que este canal está justamente orientado para ti que eres estudiante de Ciencias de la Salud. Conmigo será hasta la próxima y nos vemos. Cuídense.